Buenas tardes. Por la hora voy a dar inicio para los que no han podido estar en esta clase. Eh, Va a ser en tres fases, se puede decir. Un problema de técnico que hubo con mi primo desde Chile. Bueno, la clase que vamos a dar se llama Técnica de Codificación Energética. Voy a tratar de ser no tan expositivo, de hacerla un poquito más amena. La descodificación energética es una técnica que hemos desarrollado con mi primo, en el cual se basa principalmente en conocimiento que hemos adquirido de precursores, en el cual nos han ayudado a formar esta técnica. Ujú. Y lo que trata en sí es poder ayudar a las personas que tienen un conflicto de una u otra forma, de conflicto emocional, se puede decir, y no han podido salir adelante. Entonces, con esto nosotros hemos visto que a través de la descodificación que se realiza al cliente, vemos que hay una toma de conciencia con el conflicto mismo. Y para esto nos basamos en los precursores que nosotros llamamos a Richard Roy Meyer, que fue un señor que a través de la biomagnetismo de la NASA, este hombre, y descubrió que las personas que venían del espacio, de una u otra forma, tenían una relación con los pies, ya que uno venía más corto que el otro, ¿ya? Y esto le dio para pensar, se puede decir, y vio que había algo de sí que estaba incidiendo. Y posteriormente un alumno de él, que es Isaac Goiz, un mexicano, descubrió también que a través del biomagnetismo creó una técnica que se llama descodificación, se puede decir, de imán, biomagnetismo específicamente, perdón, biomagnetismo, que al colocar un imán negativo y un positivo lograba equilibrar a las personas y tenía una recuperación en el tiempo. Para nosotros nos resultó, se puede decir, interesante, ya que fue el primer curso que nosotros asistimos en esta técnica del biomagnetismo o terapia que estábamos recién incursionando. Pero nos pareció que nos dejaba un poquito con sabor a saber más. Y fue así también que seguimos estudiando y vimos que habían otras personas que se habían interesado también por el equilibrio de las personas. Y vimos que había otra persona también importante que vio que también se podía buscar el inicio de un conflicto. Entonces, esta señora se llama Anna Aucelin Schusenberger, que es rusa, en el cual descubrió que las personas de una u otra forma repiten acontecimientos que han tenido en sus ancestros. Y uno de sus libros más, se puede decir, famoso que salió fue justamente Ay, mis ancestros, en el cual encontraba ella similitudes entre los ancestros y las personas en el presente, que se repetían algunos hechos significativos que habían ocurrido, y esto se traslada en generaciones. Este estudio ella llegó basándose en varias personas que
llegando a la conclusión que había que tener una información muy importante de nuestros ancestros. Pero esta información tenemos que tenerla o buscarla en transmisión con nuestros familiares, en diarios de vida o en medios de comunicación, etcétera, ¿ya? Pero si no disponemos de esta información, cuesta construir el árbol genealógico. Otra persona importante que nosotros encontramos, bueno, este es el árbol genealógico que nosotros rehicimos, que tenemos en la parte inferior a, que somos nosotros, y posteriormente está la segunda generación, que son nuestros padres, la tercera, la cuarta y la quinta. Hola, Carmen, buenas. Hola. Te voy a dar Hola. audio porque de aquí, a ver, espera, Carmen. Espera un poquito, Carmen. ¿Me escuchas, Carmen? Yo no te escucho. A ver. Sí, te oigo. ¿Me Hola. oyes? Ahora sí, ¿Se ahora oye? sí, ahora sí, 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 sí. Vale. Había dado inicio porque estoy grabando la clase, así que no menos. Te hago un pequeño resumen. Sí. Estaba hablando de la técnica esta que nosotros hemos hecho se puede decir, un collage de conocimientos que hemos ido adquiriendo, y esto comenzó con el biomagnetismo, y posteriormente vimos otra persona, Anna Schussenbecker, que se hizo un estudio sobre los ancestros, en el cual había mucha información de los ancestros y de enfermedades que se repetían en las personas los que están actualmente con vida. Pero para hacer este árbol genealógico nosotros necesitamos saber información de nuestros ancestros, y esto lo podemos buscar en diarios de vida, en información directa, se puede decir, de los familiares, o bien en medios de comunicación. Esto es cuando se tiene información de los ancestros, pero cuando no se tiene es difícil. Entonces, en base a eso, nosotros construimos este árbol genealógico para poder determinar las generaciones. Vemos la primera, que somos nosotros; la segunda, nuestros padres; la tercera, los abuelos; la cuarta, los bisabuelos; y la quinta, los tatarabuelos. Y tenemos hasta la séptima generación para nosotros poder encontrarse, pues decir, quiénes han sido los que, donde se originó el conflicto. ¿Ya? Sí. Entonces, espérate, que voy a escapar de aquí. Ya, otra persona que vimos nosotros que es muy importante, Hammer, que es un doctor en medicina o radiólogo y oncólogo, el cual también hizo descubrimiento a raíz de un accidente que tuvo esta persona, eh, un accidente de su hijo, y lo cual se le propagó un cáncer a la próstata, ¿ya? Y cuando él comenzó a hacer este tratamiento, se dio cuenta que las personas que asistían a este tratamiento, de una u otra forma, habían sufrido algún conflicto emocional muy fuerte, lo habían padecido en soledad y no lo habían transmitido, no lo habían, se puede hacer, sacar al aire, ¿ya? Y esta persona tiene mucha información con respecto a los conflictos del punto de vista biológico. De una u otra relación, él sacaba una relación de acuerdo a la ubicación de la dolencia que la persona tenía, y tenía una cierta similitud con situaciones que había padecido. Este, lo que digo, es Hammer. Otra persona que también es importante para nosotros fue Christian Feche, que es un francés, un enfermero, en el cual, no sé si habrás escuchado tú hablar de la programación neurolingüística de la PNL, en el cual también él Sí. se basó para poder ayudar a las personas, y él fue el creador justamente de la biodescodificación. No sé si habrás escuchado todo un español, que lo voy a ver un poquito más adelante, de Eric Corbera. ¿Ya? Sí. Este Eric Corbera es un español que fue discípulo de este Christian Flesch, en el cual él creó aquí en España esta misma técnica con el mismo nombre, lo cual le llevó
a un problema de, se puede decir, del nombre que él tenía porque él lo había inscrito y era totalmente legal, por lo tanto, perdió el juicio Erich Corbera y tuvo que colocarle otro nombre, es que se llama bioneuroemoción. El contenido es el mismo, pero con distinto nombre. Otra persona que habíamos dicho, Isaac Goiz. Goiz es un mexicano, como había hablado, que en el cual descubrió que a través de los pares biomagnéticos que utilizan imanes, no sé si tú habrás escuchado los imanes que son, por un lado son negativos y un positivo, y que al colocarlo en una parte determinada del cuerpo, la persona se equilibra y desaparece la dolencia. Sí, sí, ¿Ya? conozco. Con allá. Y otra persona más, este es el par biomagnético, en el cual aquí hay una breve reseña que coloca un par negativo en la cabeza y el otro en el ojo, en el parietal izquierdo y el ojo izquierdo se puede decir, y la persona durante unos 30 minutos desaparece el conflicto, que es bueno. Otro también que es muy interesante para nosotros, Catilin Nielsen, es conocido por el código de la emoción, en el cual él encontró que las personas de una u otra forma que tenían dolencia, por lo general habían sufrido un conflicto en el cual le había quedado atrapada una emoción. Y también colocando los imanes desde la parte, se puede decir, del estómago, dando una vuelta completa hasta la cintura, la persona se colocaba bien, ¿ya? Es más o menos y creó un cuadro de emociones atrapadas en el cual tenía fila, columna y estaban por fase de órganos. Y el último es Erich Corbera, que es que hablaba, que es español, el cual tiene la bioneuromoción. Bueno, de todo esto sacamos conclusiones nosotros que no eran importantes, pero de una u otra forma quedamos con el sabor, se puede decir, de saber un poquito más concienzudamente. Entonces fue así que tomamos de cada uno de estas personas y creamos una técnica la cual ha dado bastante buenos resultados. De hecho, ahora en el curso que estamos dando ahora en Sanlúcar, ahí en Sevilla, un alumno, Antonio, que ahora lo vas a ver el fin de semana, yo le hice la clase anterior una descodificación porque iba a ser operado de cataratas. Le saqué la descodificación en ese momento y como a los 15 días me llamó nuevamente que no había ningún cambio y me volvió si podía echarle un chequeo. Le hice otro chequeo y resulta que de la que había sacado había algo más de conflictos relacionados con la catarata. Se la saco y le doy que va a haber una reparación dentro de unos días más. Y a los días después, Antonio escribe en el chat del grupo que fue al chequeo médico y él tenía una visión, me parece, de un 70% y había perdido casi un 30% de visión, lo cual iban a operarlo de catarata. Pero cuando él va al último chequeo para ver qué había pasado, porque él sentía algo tiene que haber visto para haber sido la operación, le hacen un chequeo y le ha subido la visión a un 94%. Por lo tanto, le dice el oftalmólogo que ya no es necesario de hacerse la operación de catarata. Más que nada, hacer un chequeo en 6 meses más. ¿Ya? Esto fue más o menos una experiencia última que yo tuve con la técnica esto. De todo lo que hemos sacado, más o menos haciendo un resumen, de Goiz ocupamos los imanes, ¿ya? Ocupamos los imanes para verificar que hay una dolencia, la cual tiene activa porque nosotros al colocar un imán negativo y el otro positivo, si nosotros chequeamos, le colocamos los imanes, se empareja y la persona probablemente a los 30 minutos de colocar los imanes queda bien. Pero nosotros encontramos que no se da la solución del conflicto.
que si más adelante la persona está frente al detonante que le causó esa dolencia, nuevamente se va a activar esa dolencia y va a estar nuevamente activa. A raíz de eso, yo tuve una experiencia ahí en Sevilla con un doctor Rodríguez, que me parece que se llama, tiene un centro de biomagnetismo en Sevilla muy bonito, precioso, tiene salas, hace consultas y hace cursos dentro de España y en Sudamérica. Y en esta ocasión nosotros fuimos a verlo y él le dimos a conocer nuestra técnica hacia grandes rasgos y nos dijo, mira, a ver que ustedes que están en esto, que son estos, me gustaría que me vieras, yo tengo un dolor aquí en la cintura y ando con los imanes puestos, porque si yo me los saco, me aparece el dolor a los 5 minutos. Bueno, yo lo coloqué en la camilla y le hice atestarlo y encontré las dificultades que había tenido y cuándo había ocurrido y se la descodifiqué, pero la conexión que yo hice fue mental, no fue verbal, ¿ya? Con esta técnica uno puede conectarse con la persona sin hablar. Lo descodifiqué y después le dije, chequeese usted, es necesario que coloque los imanes, chequeese la dolencia, chequeese. Se chequea con la señora que estaba ahí, dice, no tienes activo el par biomagnético de esa dolencia. A ver, vuelve a colocarlo, lo coloca, no, si no lo tiene activo, se lo había descodificado. ¿Por qué? Porque habíamos ido al origen del conflicto, ¿ya? Porque como digo, los imanes nivelan, pero si aparece el detonante, vuelve a aparecer. Nosotros vamos al fondo. Ahora de Fleche como también de Hammer, sacamos información en el sentido que para llevar a cabo esta práctica, sobre todo con Hammer, se necesita tener bastante conocimiento de anatomía del cuerpo humano, porque cada parte del cuerpo humano responde a un tipo de conflicto. Y nosotros vamos al revés, nosotros vamos a preguntar al órgano o a la parte psicológica qué es lo que está pasando, por qué ocurre eso, ¿ya? Y el cuerpo nos va a transmitir a través de un test kinesiológico qué está pasando. Esa es la gran diferencia que nosotros hacemos. Y con Bradley Nelson, con el código de la emoción, nosotros nos ayuda que en la información que tenemos una información atrapada, pero podemos amplificar la cantidad de emociones que existen, que él tenía en una tabla, y por otra parte también podemos amplificar quienes lo han, eh, lo han activado, ¿ya? Y a eso le agregamos también los bloqueos que a veces las personas tienen consigo mismo o son muros que tienen. Entonces, de esta forma nosotros nos permite ir al fondo del problema. Ese es más o menos lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos frente a un conflicto, nos produce una emoción. La emoción se puede decir que es una respuesta del cuerpo a través de una respuesta que puede afectar en forma psicológica o bien orgánica. Por ejemplo, cuando nosotros hemos pasado un mal rato y no ha sido posible expresar lo que sentíamos en ese momento, nos produce a las horas o al día siguiente tos. ¿Qué nos está diciendo nuestro inconsciente? Que hay algo que no fuimos capaces de expresarlo y lo tenemos atrapado y lo tenemos ahí. Si nosotros hacemos un recordatorio del día anterior o días anteriores de con quién hemos estado, qué nos han dicho o qué he dicho, vamos a saber con precisión quién fue la que nos ocasionó, cuál fue la emoción que nos causó, y al tomar esta información hacemos tomar conciencia al inconsciente y la emoción desaparece
a las horas o al día siguiente la persona lo más probable que termine con esa tos. Como experiencia y eso con respecto a la tos, yo tuve una clienta aquí que era de un pueblito de acá, cerca donde yo vivo. Ella llevaba con una tos, se puede decir crónica, como 5 años. Llevaba con una tos crónica y cada 4 o 5 minutos tosía. Y era tanto molesto, sobre todo cuando ella salía o iba al cine, casi tenía que pasar con la mano en la boca. Bueno, la hice la descodificación, el origen, quién se lo había causado, el porqué, el contexto, y en el trayecto de aquí a la casa, que fueron como 15 a 20 minutos, le desapareció la tos hasta el día de hoy. Es así como ha sido instantáneo. Otra experiencia que tuve yo en Córdoba, estábamos en una exposición de la charla informativa que nosotros damos, y había una del grupo, habían unas 80, 100 personas, que tosía, que también era un poquito desagradable porque casi no dejaba escuchar a los que estaban hablando a nosotros que estábamos adelante. Mientras Antonio, mi primo, hablaba, yo me conecté con la persona mentalmente y vi cuál era la emoción que le estaba afectando en este momento. Cuando nosotros estamos frente a una situación, se puede decir, de urgencia, podemos irnos a las 6 emociones principales y detectar cuál es la que le está afectando en ese momento, quién se la originó, el contexto, y la descodificamos. Bueno, la cosa que la descodifiqué en ese mismo momento y la persona a los 5 minutos dejó de toser. Y en un break que hicimos, me acerqué a ella y le dijo, dejó de toser, sí, me dijo, y eso, tú hiciste algo, sí, yo dije, a distancia se lo hice. ¿Ya? También esta persona llevaba una tos crónica de bastante tiempo. Eso más o menos, ¿no? Si tienes alguna consulta, Carmen, y quieres detenerme para que no sea un monólogo, puedes preguntarme. Sí, justo uno de mis problemas casualmente es la tos. ¿Ya? Además, una tos aparentemente sin causa que Ujú. llevo además soportando bastantes años, muchísimos Ya, más que esos clientes que tú tienes, muchísimos más. sí. De hecho, yo recuerdo haber tenido la tos embarazada de mi hija y mi hija ya tiene 22 años, o sea que Lleva tiempo. va de largo. Lleva tiempo, lleva tiempo, lleva Sí. tiempo. No Sí, sí, siempre igual, no siempre de la misma manera, pero sí es una claro. tos persistente que ¿Y no tiene motivo. qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija? Ahora mi hija tiene 22, pero Cuando se produjo, como un punto de partida, ¿cuándo tú crees que fue? no tengo ni idea, porque yo he hecho para atrás la memoria y bastante tiempo antes del embarazo de mi hija ya tenía tos, pero no lo recuerdo. Sabes que lo tuyo No fue a lo los recuerdo. 17 años. Te estoy A los chequeando. 17 años. 17 años. Bueno, en la clase te voy a ser más preciso Vale, ¿ya? Pero a los 17 años fue perfecto. tu conflicto, ¿ya? A los 17 años, Vale, ¿ya? seguro. O antes, Claro, seguro. me da a los 17. Bueno, ahí pues, muchas veces es un cúmulo de que como una bola de nieve que se va arrastrando en el tiempo, porque como no ha sido capaz la persona de poder desprenderse de esa situación, y más adelante puede encontrar con otra, Sí, y así. sí. Así que no te preocupes, vamos a verlo en la clase. Vale, gracias. Cuando esto lo vamos a hacer bien rápido porque, como te dijera, como no disponemos de mucho tiempo, así que vamos a hacerlo en 3 fases. Alejandro, todo esto que estamos viendo está en el dossier, ¿no? En el dossier, sí, en la clase voy a Vale, darle a todo esto, voy a hallar una carpeta tanto de la formación como perfecto. también de la Sí, parte sí, técnica. sí, Bueno, sí, vale. Alejandro, ¿y cuándo oh, es la segunda parte? no, viene a continuación, hola, gusto, no te había. Mira, se va a detener la clase y vamos a hacerlo en tres fases a continuación. Termina, una es a las 4, a las 5 y a las 6, ¿ya?
Y la parte práctica la vamos a ver el viernes. Ahí vamos a testar eh, en forma presencial, ¿ya? Tú puedes, ¿verdad? El viernes, ¿verdad? A las 9:30, 10 empezaríamos la clase. Carmen, tú igual, ¿ya? ¿A Sí, qué sí, hora? A las sí, nueve y sí. media 10, ¿ya? Vale, sí. ¿Ya? Ok. Continúo haciendo una recapitulación de lo que he hablado. Las dolencias que nosotros eh, nos afectan provienen de una situación emocional en el cual no somos capaces de poder enfrentar esta situación. Y esto puede haber ocurrido durante la etapa cronológica que estamos viviendo, puede haber ocurrido durante la etapa de gestación mientras estábamos en el vientre materno, estos 9 meses, o bien la podemos traer del transgeneracional. Y otra fase que sale ya un poco ya más holística de vidas pasadas, que a veces a algunas personas les ocurre esto. En clase vamos a ahondar más sobre este tema sobre vidas pasadas. Cualquier tema o alguna que estoy hablando me interrumpen y para que no parezca tanto monólogo, así que no hay ningún Estoy problema. viendo esto, pero que él me vea que estoy, ¿Por qué quieres que te vea? porque quiero que O me sea, vea. eh, durante el proceso, cuando nosotros estamos frente a un conflicto, pasa esto, que esto lo sacamos de Hammer. Estamos en una situación normal de, Parece de que no está bien, ¿no? una fase diurna y de una u otra forma no ocurre algo imprevisto, ¿ya? En el cual se activa una defensa nuestra y queda un poco, se puede decir, stand-by. Y se genera una emoción, la cual a veces es positiva o a veces es negativa para nosotros. Y el cuerpo, a través de nuestra mente, espera un lapso de tiempo para ver si nosotros tomamos acción o no frente a este hecho que ha ocurrido. Si no tomamos acción para resolver esta situación, se queda atrapada o enquistada en nuestra memoria interna. Y esta situación comienza a permanecer y puede transformarse, si es algo muy fuerte, en algo instantáneo, una tos, o incluso hay personas que cuando están frente a un conflicto y no son capaces de atravesar el río, se puede decir, les da colitis, sobre todo cuando van a un examen o bien están frente a una situación que no quieren estar y quieren escapar, le entra la colitis. O bien al revés, hay personas que en un momento determinado ven que su territorio está siendo amenazado o hay personas que están interfiriendo en lo que le está pasando. Y esas personas le produce al revés, sufren el proceso de estar estítica, se puede decir. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Da como una voz de alarma para que la persona entre en una situación de respuesta. Pero como esta información la tenemos almacenada en la memoria interna de nuestro cuerpo, no tenemos o no somos capaces de entender esto, que nuestro consciente se produce un bloqueo. Y esta situación, como les decía, puede ocurrir durante nuestra etapa cronológica de que nacemos. Hasta los 7 años, la persona tiene una información que depende mucho del núcleo familiar. O puede ser también durante la etapa de gestación, durante esos 9 meses, como le había dicho, o del periodo de gestación. Eso más o menos quería hacer una recapitulación para los que han llegado un poco de lo que es la técnica de descodificación energética. Ahora, ¿qué es la descodificación energética? Es el resultado como le había mencionado, de distintas terapias que nosotros hemos ido analizando, con primo Antonio y yo,
y hemos llegado a realizar este protocolo de descodificación energética. Lo que busca es el equilibrio de nuestro cuerpo y entregar una solución a la persona. Es una técnica que se realiza a través de un test kinesiológico, en el cual nosotros colocamos a la persona en la camilla y nos conectamos con su memoria interna o su inconsciente. Y esta conexión podemos hacerla tanto presencial como a distancia. Y la conexión puede hacerse en una forma de conexión en lenguaje oral o podemos hacerla mentalmente. De hecho, lo que explicaba en la clase, si nosotros colocamos a una persona que ha cometido un delito el día anterior o tiempo atrás y le preguntamos al consciente dónde estuvo tal día a tal hora, el inconsciente va a sacar y va a dar esa información en forma precisa sin que la persona o el consciente se entere de lo que está dando respuesta a sus pies. ¿Ya? Es un descontrol de sus acciones que está realizando el pie al estarla controlando a través de este test kinesiológico. Es una terapia que va totalmente paralela, se puede decir, con la medicina normal y no modifica ni da tratamiento ni da medicamento de ninguna naturaleza. También, como le había dicho, es factible de hacerlo en forma presencial o a distancia y puede establecer el conflicto cuando ha ocurrido en las distintas etapas que hemos hablado. Y también lo bueno de esto también que actúa como efecto dominó para los que están hoy día vivos y las generaciones posteriores, ya que en el momento que uno detecta el origen de este conflicto y lo descodifica o hace tomar conciencia, se corta la proyección y las futuras generaciones ya no van a padecer esa dolencia. No sé si han escuchado usted que por ejemplo, el problema de diabetes lo tenía la bisabuela, la abuela, la madre y a la hija y ahora la nieta igual. Bueno, es porque se ha transmitido de generación en generación. Al hacer este chequeo, nosotros vamos al origen de cuando se originó esto y terminamos de que esto no se prolongue en el tiempo con la futura generación. Por otra parte, también es posible restar a un recién nacido o también una persona que ha tenido una pérdida de conciencia, porque con quien uno se conecta es con la memoria interna. Para los que son recién nacidos, como le había mencionado, la información es lo que le ha ocurrido a la madre y la madre se lo transmite de una u otra forma al bebé. Y experiencia que yo tengo, por ejemplo, de un niño en Córdoba que tenía 6, 7 años, era súper hiperkinético. En la clase incluso estaban por expulsarlo porque peleaba mucho y no le hacía caso a los profesores. Lo descodifiqué y el conflicto era en el grupo familiar, ya que el padre y la madre se peleaban mucho y el niño había absorbido toda esta situación. Al descodificarlo y decirle cuál había sido el origen a los padres, tomaron precaución que de ahí en adelante no iban a discutir delante del hijo, ya que le estaban haciendo un mal. Acto seguido, en el colegio, se recuperó al niño, recuperó su estabilidad y salió bien el año y ya no volvió a ser el que era antes, ser hiperkinético, porque él lo que trataba era de descargar todas esas emociones negativas que él absorbía en el núcleo familiar. Por otra parte, también es contributivo también a situaciones que nosotros vamos a realizar en el momento mismo, si es beneficioso o no beneficioso para nosotros tomar acción. Por ejemplo, voy a ir a Madrid mañana. ¿Es contributivo que yo viaje a Madrid por esta situación? Y al hacer el chequeo nos puede dar si es beneficioso o no.
quien está contestando es nuestro yo interior, el yo crítico, que es el que tiene el control, o el yo sabio. Como también ha ocurrido también con personas que están tomando medicamento y presienten que los medicamentos en un momento determinado no le están haciendo bien. Y uno chequea los medicamentos que está tomando y verifica si la cantidad es apropiada para el cuerpo en la cantidad que están tomando. Y puede salir que hay alguno que esté sobrepasado. En ese caso, uno le recomienda a la persona, va a terminar en 10 minutos, así que en 10 minutos si se termina, a las 5 comenzamos la conexión, ¿ya? Bueno, podemos chequear, supongamos que una persona tiene 3 o 4 medicamentos y uno pregunta el medicamento, uno le coloca con un número, el 1, el 2, 3 y el 4. El 1 es beneficiosa la cantidad, sí. El 2, sí. El 3, no. ¿Cuántas pastillas está tomando? 4. ¿Es beneficioso 4? No. Entonces, lo que le sugiere a la persona que el médico le haga un chequeo exhaustivo si esos medicamentos le están haciendo bien o mal. Por lo general, lo más probable es que le baje la dosis o hasta se la pueda quitar. Pero quien da la última palabra es el médico. Uno puede sugerir que la persona se haga un chequeo. No quitárselo, sino sugerirle que se haga un chequeo. Por otra parte, también podemos detectar síntomas que están en un proceso de gestación. Tenemos 19 hojas en el cual hay como 2000 síntomas que nosotros podemos anticiparnos para poder también sugerirle a la persona que se haga un chequeo médico en determinadas partes del cuerpo donde está localizada la dolencia, que todavía no ha salido a la luz, pero sí va a salir a luz porque está en proceso, ¿no? También se lo recomendamos para que se lo haga frente al médico. Y por otra parte también a las personas que están, se puede decir, con baja autoestima o energía negativa, podemos incorporarle energías positivas para llenar ese espacio en el cual ellos adolecen de esta situación. Eso es más o menos lo que hace la descodificación energética. La enfermedad que a nosotros nos ocurre es un esfuerzo que hace el cuerpo para lograr el equilibrio de la persona, encontrar el motivo de por qué ha llegado a ese estado. De hecho, lo que nosotros recomendamos que para la descodificación energética lo que hace es descodificar situaciones que han ocurrido en el pasado. Y hay otra técnica, se puede decir que es actual, que no sé si la habrán escuchado hablar ustedes, que se llama inteligencia emocional. ¿Ya? Es una técnica nueva que apareció por ahí por el año 75, el cual nos habla que aquí justamente tengo el libro de Daniel Goleman. Lo que habla Daniel Goleman, que la inteligencia emocional no habla cómo poder gestionar las emociones en el presente para que no nos afecten, como también en el futuro. ¿Cómo gestionar? No controlar, sino gestionar. A propósito de esto, yo hice una formación en la universidad. Yo soy maestro de educación general básica. Hice una formación en la Universidad de La Rioja de inteligencia emocional y tenía ese contrapunto, se puede decir, con la profesora, que la inteligencia emocional podía actuar frente al presente, pero no tenía herramienta para actuar frente a situaciones que habían ocurrido en el pasado, ni tampoco saber cuándo se habían generado. Lamentablemente decía ella que no tenía herramientas, solamente podía gestionarla para poder actuar frente al presente. Y con esta técnica que nosotros le estamos entregando, lo que hace es poder ir al pasado y poder gestionarla, ubicarla, que la persona tome conciencia y poder así equilibrarla y tener una
equilibrio, se puede decir, emocional. Lo que nosotros hacemos, en cierta forma, entonces, es ubicar las situaciones que han afectado a la persona, sacarla a la luz, toma conciencia y la persona se recupera. Muchas veces nosotros no somos capaces para determinar por qué está ocurriendo algo. Se repite lo que te pasa a ti, Carmen, que no sabes por qué. Tú vas al médico, te dan a lo mejor medicina y todo, tómala o toma agua, hierba natural y todo, pero no hace nada. Porque para nosotros la medicina normal lo que hace es cubrir, se puede decir, un forado que tenemos, pero no han ido al origen por qué se produjo eso. Mientras estamos tomando medicina estamos bien. Dejamos de tomar medicina, sale a luz nuevamente el conflicto que nos originó. Entonces, perdona, Sí, entonces con el mero hecho de saber qué produjo ese conflicto que produce ese síntoma, ya se soluciona. No hay nada más que hacer. no hay nada Solo más con que saber. hacer. Solo con saber. Con extraer la información que tú nos proporcionas, ¿ya? A través de este test kinesiológico, nosotros lo que hacemos es sacar la información y determinar por la respuesta que tú nos das cuándo ocurrió, qué emoción fue, quién lo originó y el contexto que sucedió. Eso es lo que nosotros sacamos. Entonces, al tener toda esa información, nosotros se la hacemos saber al inconsciente. De hecho, cuando uno está sacando toda esta información, el inconsciente, que es la memoria interna que nosotros tenemos, está tomando nota de todo lo que nosotros estamos hablando. De hecho, hay personas, por ejemplo, que han tenido una situación conflictiva en la familia y creen que a raíz de eso ha podido ser. Y uno puede preguntar nombres de la familia, quién fue que le afectó, y da los nombres y el inconsciente te dice cuál fue el responsable de los hermanos o de los tíos, etcétera. O dentro de la empresa puede dar los nombres, el inconsciente detecta quién fue. Pero esa información la tiene la persona. Lo que uno hace es solamente sacar la información a la luz. ¿Me vas siguiendo, Carmen? Sí. Bien. Eso es lo que bueno, dentro de la fortaleza, como que nosotros tenemos, de no utiliza medicamentos, es factible de verificarlo en el momento mismo para hacer el seguimiento, es rápida y efectiva. El resentir o la toma de conciencia se hace en el momento mismo y se verifica. Contempla las etapas anteriores a nosotros, de gestación y el transgeneracional, y también el de vidas pasadas. Y también no es necesario, como lo hacía Anna Schulzenberger, que había que saber la fecha, el nacimiento, la mortalidad, los secretos de familia, todo eso. Acá con esto no es necesario, porque uno va sacando la información. Lo que sí, con el tiempo y con la experiencia, uno se va nutriendo para ver por dónde tiene que ir las preguntas. ¿Ya? Para eso pues, se entrega un material de contexto que ayudan para sacar la información. De las debilidades, que la persona tiene que creer en la técnica, de lo contrario no estará bloqueado. Si una persona no tiene fe, se puede decir, de lo que está haciendo, no va a poder testar. De hecho, a veces las personas, cuando uno va a descodificarla, se colocan en la camilla y están expectantes cómo va a ayudarla. Y uno, al preguntar a la persona, que después voy a mostrar un vídeo, al preguntar a la persona con los pies responden y la persona siente que
el pie se acorta o se alarga y no sabe por qué. Y es porque uno está preguntando al inconsciente y el inconsciente es el que está respondiendo. Cuando volvamos voy a mostrar un vídeo cortito donde aparece justamente donde estábamos chequeando a una persona y sale cómo es la respuesta. También para dentro la debilidad que tiene, que el terapeuta tiene que estar en armonía consigo mismo, tiene que estar concentrado, no estar con ansiedad, dolor de cabeza, estar totalmente relajado. Si está por una situación que tiene que realizar o